bienvenidos. Mi nombre es Pablo Herrera y me entusiasma compartir con ustedes esta pequeña entrevista con un profesional de la ingeniería biomédica. Este es mi primer paso en el mundo de las entrevistas, del podcast y de hablar con profesionales y exponerlas, así que espero que puedan aprender al igual que lo hice yo. Vamos a estar hablando con el doctor Juan Carlos Bello Robles. Es profesor y doctor del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Yo con él estoy colaborando en 2 investigaciones en el mundo de la biomecánica y además pues también veo algunas clases de la carrera de Ingeniería Biomédica y también colaboro en algunos proyectos que tiene separado con los estudiantes de la concentración de biomecánica. Antes de entrar en la sección de ingeniería, que va a ser esta parte del podcast, es importante presentar a la persona detrás del trabajo, porque hablar del doctor Juan Carlos Bello en sí mismo ya es una experiencia que deja huella. El doctor Juan Carlos Bello es el tipo de profesor que realmente se preocupa por sus estudiantes, quiere que no solo aprendamos, sino que también experimentemos la ingeniería, pues cuestionando, explorando y creando. Él abre la puerta siempre a las investigaciones desde el primer momento e invita a que nosotros como estudiantes pues nos involucremos en proyectos significativos en los que exploremos nuestras ideas. Las conversaciones con él pues nunca se sienten formales o distantes. En cambio, crea un ambiente donde uno se siente apoyado, desafiado y motivado a pensar profundamente. Trabajar con él siempre es divertido. Los estudiantes que colaboran con él sienten lo mismo que siento yo, es disfrutar, estar cerca, porque con él se involucra con nosotros, no por encima de nosotros, es parte del grupo. Y pues nos impulsa a hacer las cosas bien, pero nunca de una manera rígida. En su laboratorio se siente como un lugar de libertad, libertad para experimentar, cometer errores, cuestionar mucho y crecer. Desde el primer momento hasta el presente ha demostrado ser alguien único, un profesor que merece plenamente el reconocimiento que ha ganado y más. Lo que más destaca es su énfasis en el pensamiento. En un mundo que pues ahora elige lo rápido, lo fácil, lo barato, es algo que él nos recuerda y es el valor de la reflexión, el propósito y la intención, que es algo que trataremos en esta entrevista. Nos anima a ser intelectuales, no por complejidad, sino por la búsqueda del entendimiento. Eso ha moldado la forma en la que muchos de nosotros, incluido yo, pues abordemos la ingeniería. Más allá de sus cualidades humanas, el doctor Juan Carlos Bello es un académico destacado. Completó su licenciatura, maestría y doctorado en campos relacionados con la ingeniería biomédica, lo que le llevó a convertirse en un profesor de biomecánica en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, así como director del programa de Ingeniería Biomédica y director de la concentración de biomecánica. Ha publicado varios artículos e investigaciones que abarcan modelos matemáticos, ingeniería de sistemas, biomecánica y pues en general áreas emergentes del análisis de movimiento humano. Sus investigaciones actuales incluyen trabajos que son primeros de su tipo a nivel nacional y también internacional. Son investigaciones que influirán en cómo evoluciona la biomecánica en México y pues más allá. Él está creando el futuro, no esperando a que llegue. El trabajo que realiza hoy servirá para estudiantes, investigadores y clínicos durante muchos años. Esta entrevista, honestamente, fue un privilegio, no solo por la ciencia detrás de su trabajo, sino por la persona detrás de la ciencia. Es un placer tenerla aquí, doctor Juan Carlos. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bien. Me alegro. En esta conversación vamos a hablar en 3 categorías. Una de ellas va a ser de ingeniería, otra personal y otra una visión más del futuro.
Entonces, comenzando por la ingeniería, ¿en qué proyectos, qué investigaciones está trabajando ahora y qué le está pareciendo interesante, qué quiere conseguir con lo que está trabajando ahora? ¿Investigaciones, clases, proyectos o presentaciones? Cuéntenos. Sí, gracias, Pablo. Ahorita estoy muy interesado en la línea de biomecánica e ingeniería deportiva, específicamente en el análisis del rendimiento deportivo y prevención de lesiones. Para esto, en la parte tanto de instrumentación, desde desarrollo de los sensores que llamamos wearable, porque estos sensores pues tienen la característica que van en el cuerpo. Esto nos permite pues monitorear el día a día del deportista o de la persona, ¿no?, de interés, y pues distintas variables fisiológicas. En este caso nosotros estamos interesando en el análisis de movimiento. Entonces ahorita estamos trabajando con sensores inerciales para encontrar ciertos patrones de movimiento que nos permitan, pues decir de alguna manera, el rendimiento y la capacidad física del atleta. Y por otra parte, en una área más clínica, también hemos empezado un proyecto que se trata de evaluar la marcha en un sistema de captura en pacientes que han sido sometidos a una artroplastía de rodilla. Es decir, se le pone una prótesis y vemos la evolución, ¿no? Y vemos la evolución, pero también ahorita en el punto en el que estamos nos interesa mucho evaluar la durabilidad, ¿no?, en la vida útil de la prótesis. Hacer como una estimación depende de cómo se colocó la prótesis o de la calidad de la misma, pues cuánto le podría durar al paciente. Bien. ¿Y cómo llega a este tema? ¿Qué le hace llamar la atención por la biomecánica en específico, los wearables? ¿Qué le hace meterse en este mundo? Sí, fíjate que soy ingeniero biomédico y cuando estaba estudiando en la universidad me apasionó mucho el área de la instrumentación, que es toda la aplicación de la electrónica para el funcionamiento de los dispositivos médicos. Y ya una vez en la maestría y doctorado me llamó un poco, empecé a ver un poco más de cuestiones de biomecánica, que no las había, este, digamos que estudiado tanto en la universidad. En la maestría y doctorado fue un poco más el acercamiento y ahí me di cuenta que pues la biomecánica involucra, ahora sí que la biomecánica es como uno de las materias como de ejemplo, ¿no?, de biomédica, porque involucra pues tanto Cierto. la física, pero también tienes que saber mucho de la fisiología, la anatomía, pero también tienes que saber de instrumentación porque pues para medir pues cualquier señal del cuerpo humano necesitas electrónica, pero también necesitas procesamiento de Todo se señales. tiene. Entonces creo que biomecánica es de los tópicos que es como un claro ejemplo de lo que es la biomédica. Entonces por eso me llamó mucho la atención y nació todo en la primera concentración que se abrió en biomecánica aquí en el TEC de Monterrey. Entonces tuve la oportunidad de que la pude coordinar y pues ahí fue como mi primera, ahora sí, meterme de lleno, ¿no?, a esta área. Qué bueno, sí, veo cómo se conectan todos sus intereses en una misma concentración. Ujú. Es interesante. Ahora vayamos a sus proyectos. ¿Cuál ha sido su proyecto más complejo, el que más le ha costado desarrollar? No sé, a lo mejor para el doctorado, algunas investigaciones de ahora. ¿Y qué habilidades se necesitaban para desarrollar ese proyecto que era complejo? Habilidades técnicas y humanas. ¿Cómo salió de los problemas que a lo mejor le traía ese proyecto, de esas complejidades? ¿Con Claro. qué técnicas usaba? Sí, fíjate que creo que el proyecto creo que todos los proyectos en biomédica son complejos, Sí, entonces yo llamaría como un poco más ambicioso, es justamente el que ahorita estamos realizando. A nivel lo llamaría como un análisis integral, ¿no?, del rendimiento humano, ¿no? No solo de atletas, sino como de la persona en general. O sea, evaluar no solo la frecuencia cardíaca, que es una de las variables pues más famosas y que se miden ya en cualquier smartwatch, por sí, ejemplo, sino también ya meter otras variables fisiológicas que ya la tecnología nos permite medir, pero sin embargo no se miden
el día a día, ¿no? Por ejemplo, la electromiografía es algo que Sí. podríamos medir más seguido, pero pues hay un gap entre lo que los médicos necesitan y desde la parte de ingeniería lo que nosotros podemos hacer. Creo que es una señal que ahí está, pero no se ha utilizado mucho, ¿no? No se le ha sacado mucha información, mucho provecho. También está, pues ahora con lo que te comentaba de los sensores inerciales, creo que dan la capacidad de medir cualquier patrón, no solo en el deporte, sino en el día a día. O sea, un ejemplo claro es, por ejemplo, que podríamos detectar en etapas tempranas enfermedades como Parkinson o enfermedades que tengan que ver, ¿no? Con ahí hay un problema de movimiento, ¿no? O debilidad muscular, ¿no? Como la sarcopenia. Entonces, creo que este proyecto que es te lo podría decir de aquí a 3 años, es poder integrar todas estas señales en un solo sistema y que nos permita hacer como un examen general, ¿no? De la persona. Pero este, aquí la clave es que estas mediciones se hacen seguido, se hacen, por no decir diario, ¿no? Entonces, creo que a diferencia de otras pruebas que vas una vez a la semana o una vez a la quincena, el tener el registro de tus señales y no porque tengas alguna patología, alguna molestia, simplemente para tener un historial, creo que es de mucho valor para justamente utilizar estas herramientas de Machine Learning que ya las tenemos al alcance de la mano, pues para detectar algún cambio, ¿no? Algún cambio pequeño que a lo mejor el ojo no lo puede ver por la gran cantidad de datos que tenemos y te estamos, imagínate, monitoreando 24 horas, y si hay 1000 datos en un segundo, ahora imagínate, eso es la multiplicación, tener todos esos datos en un mes, por ejemplo, y que haya cambiado en algún día, en alguna hora de tu día, algo pequeño, pues verlo así a ojo es muy difícil, pero con estas herramientas que tenemos, pues nos permiten detectar como, oye, algo pasó aquí, ¿no? Y a lo mejor indagar más, ¿no? En esa parte. Ujú. Entonces, sí, ese sería como el proyecto en el que estoy ahorita más ambicioso y lo que preguntabas, pues dificultades, obstáculos, pues creo que, como te decía, al ser un área que involucra pues tanto médicos, fisioterapeutas, deportistas, entrenadores, creo que la dificultad es eso, ¿no? Hacer cómo a organizar todos, cómo trabajamos Todos. en equipo. Y algo que me encanta de la biomédica, y creo que por eso muchos de nosotros estudiamos esta carrera, es cómo poder hablar diferentes lenguajes, hablar el lenguaje de los médicos, pero también el de los ingenieros, pero todavía el de los entrenadores, el de los administrativos. Entonces, hablar con todos creo que es algo que siempre encuentro muy fascinante porque siempre se aprende de todos y tratar de llegar a ver desde nuestros diferentes puntos de vista como la misma, de menos, ¿no? La misma visión, por decirlo así, ¿no? Ujú. Sí, y entonces sus momentos favoritos serían, o sus momentos que más valoras, esa combinación entre tantas áreas diferentes, todos trabajando para un objetivo. Eso, ¿o qué otros momentos de esta colaboración más disfruta más, le gusta más en su experiencia? Sí, creo que el trabajar también con alumnos, Ujú. alumnos que están justamente descubriendo qué área de la biomédica. Yo siempre digo que la biomédica es una ventaja, pero también puede ser como una Sí, desventaja de que tiene tantas áreas que luego es difícil como encontrar en qué se quieran sí, especializar. Pero bueno, a los estudiantes de biomédica que empieza a llamar la atención esta parte, ¿no? De biomecánica, de ingeniería deportiva, creo que disfruto muchos como yo enseñarles y que ellos también me enseñen pues qué problemas hay, cómo a ellos se les ocurre solucionarlo, yo contarles pues mi poca experiencia en esta área, como más o menos lo hemos hecho así, ¿no? Pero pues traen ideas y como que esta colaboración a mí me gusta mucho. Creo que siempre estar como rebotando ideas y sobre todo con estudiantes que están descubriendo pues esta pasión,
creo que es muy fructífero, ¿no? Para ambas partes y para todo el equipo. Entonces, para usted sería una ventaja el que haya tantas áreas combinadas por ese flujo de ideas, que todas se pueden combinar para un proyecto, o tiene más variabilidad. Claro, como te comentaba, o sea, el estar trabajando con diferentes profesionistas y que cada profesión pues tiene su propia metodología, su propia manera de hacer las cosas y que nos sentemos para todos cómo abordamos esta problemática, ¿no? Cómo lo solucionamos, ¿no? Y en un ambiente pues así, ¿no? Pues de confianza, de que pues a lo mejor alguien puede ser muy experto en esta área, pero pues todos tenemos claro que desde un área no se soluciona el problema. Entonces esto se presta a que todos queramos escuchar la retro de todos y eso a mí se hace fascinante, o sea, no me deja de sorprender, entonces eso lo disfruto mucho. Me alegro, me alegro.